Hola gatucitos, bienvenidos a un nuevo video de jardinería. Yo soy Katu y te doy la bienvenida. En el día de hoy vamos a hablar de suculentas. Después de 3 días consecutivos de hablar, tres videos consecutivos de hablar de los proyectos del jardín, de la primavera, de los cambios de la organización, de mover plantas de sitio, bla bla bla. Vamos a seguir con lo que estábamos antes, y además que tengo muchos videos pendientes para ustedes, como por ejemplo el video de los cenecios y el video de los anturios. Entonces bueno, ya lo van a poder ver y ya se lo voy a poder grabar. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que muchos también me lo han pedido, que es ¿por qué no crecen nuestras suculentas? O cómo hacer para que nuestras suculentas se desarrollen un poco más o más. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar de las cosas que sirven, me han servido, porque siempre digo que yo no soy experto, sino que solamente les comparto mi experiencia con ellas. Entonces, mediante mi experiencia he notado que por estas cositas que yo les hago es como mis suculentas reaccionan, y esto favorece a que ellas puedan crecer mucho más. Así que bueno, sin tanto bla bla bla, voy a mostrarles, voy a enseñarles y les voy a aconsejar, según mi experiencia, cómo podemos hacer que nuestras suculentas crezcan más. Así que bueno, sin tanto bla bla bla, vamos a empezar con este video. Empecemos, Katucitos. Me gustaría seguir, o empezar mejor dicho en este caso, pues con lo que son los trasplantes. Los trasplantes son indispensables, son fundamentales en lo que es el crecimiento de nuestras suculentas. La verdad que es algo que me ha ayudado muchísimo a que mis suculentas pues puedan desarrollarse un poquito más. Y bueno, pues parece simple de trasplantar una planta para que crezcan más. Obviamente es algo que siempre se escucha, pero nosotros debemos tener algunas cosas presentes para que no perjudiquemos a la planta, ni tampoco pues se nos muera en el intento, ¿verdad? Así que bueno, vamos a empezar con los consejitos, y bueno, en este caso los consejitos sobre el trasplante, que hay muchas cositas para tener en cuenta, porque es un tema bastante interesante e importante de tener en cuenta, como siempre les digo. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, creo que elegí dos suculentas que son las mejores para explicarles este tema del trasplante. Una de las cosas que más he escuchado es que hay personas que trasplantan ya cuando la roseta, como en este caso de este Onion Surbust, la roseta ya está prácticamente tomando toda la superficie de la maceta, y cuando ven que está así, pues ya la trasplantas. Y eso, Katucitos, no es tan así, Katucitos, para hacer, porque en mi caso no uso esa técnica, o ya la trasplanto cuando veo que la roseta, por ejemplo, esta suculenta ya estaría para trasplantar, porque ya tiene la roseta como ya bastante desarrollada, y ya está casi prácticamente tomando toda la superficie y tomando y tapando toda la superficie de la maceta. Pero ¿qué pasa, Catucitos? En sí no es necesario trasplantar cuando la planta esté así. ¿Por qué? Porque en sí nosotros siempre, creo que la gran mayoría de las veces, debemos de guiarnos principalmente por el interior de la maceta, es decir, por el sistema radicular de la planta, es decir, sobre las raíces. Es lo primero que debemos de tener en cuenta también en el trasplante. Yo en mi caso siempre trasplanto, depende de cómo esté las raíces y no cómo esté la roseta, porque nosotros podemos ver esta roseta, esta planta súper tupida, con muchas hojas, con una roseta con un desarrollo muy grande, pero las raíces pueden estar muy pequeñas. En cambio, también puede ser otro tema de que la roseta está muy pequeña, todavía no llega a tapar toda la superficie, y nosotros pensamos que no hay que trasplantar, pero las raíces están completamente apretadas, ya saturadas, ya porque ya no tienen lugar para desarrollarse. Entonces ahí está el tema. Nosotros debemos de pues ver primero las raíces para poder trasplantar. Y otra cosita, ahí ya nos explica por qué la roseta está pequeña y no se está desarrollando. ¿Por qué? Porque puede ser que las raíces en su interior ya estén casi prácticamente chocando con la maceta y no se pueden desarrollar. Entonces siempre hay que guiarse principalmente por las raíces. Por ejemplo, este Sedum maquinoid que ven aquí, ya dirán, bueno, ya hay que trasplantarlo porque ya está tomando
toda la maceta. Bueno, primero es una suculenta colgante o rastrera, entonces nunca va a estar como roseta, sino que se va a extender y en la gran mayoría de los casos va a caer hacia abajo, no hacia arriba, obviamente. Entonces, algo que también me facilita ver es que la maceta es una pecera, entonces es transparente y puedo ver a través del cristal o del vidrio de la pecera, puedo ver cómo se está desarrollando las raíces. Y bueno, en este caso pues no es necesario todavía, porque en sí ya la planta es una planta que desarrolla mucho follaje. Me estoy pinchando hace rato con la corona de Cristo. Pero bueno, entonces prácticamente hay suculentas que capaz crecen mucho de hoja, pero no son de tantas raíces. Estos son los casos de los cactus. Los cactus pueden crecer muy altos, pero las raíces no tienen mucha comparación de cantidad, de tamaño o de desarrollo en comparación con el cuerpo del cactus. Entonces, en esto, para terminar, siempre fíjense en pues las raíces de la planta y después sobre el tamaño corporal, para decirlo así, de la planta. Quiero darles un paréntesis, pues quiero mostrarles que son las 9 de la mañana, súper temprano, grabando para ustedes. Y bueno, estos son los primeros soles, la primer sol que les da. Y a las bueno, en este caso a estas todavía no le está dando mucho, pero ya a este lado de la suculenta que están colgadas ya le está dando más sol. Y bueno, es el primer sol. Y si pueden observar allá, que son las suculentas tropicales, que son esas que están colgando, ya también le está dando solecito a través de la malla de sombra y no en el plástico, sino las mallas de sombra. Ahí me encantan. Como les decía, el trasplante es fundamental para que nuestras suculentas puedan crecer, porque si las raíces están muy apretadas, pues no se van a poder desarrollar más. ¿Cómo saber en qué tamaño o en qué maceta debemos de trasplantar nuestra planta? Depende de la estética o la forma de desarrollo de cada suculenta. Por ejemplo, si nuestra suculenta es una suculenta colgante que prácticamente siempre está cayendo, está hacia abajo, pues siempre debemos trasplantarla en macetas que sean así, que no son tan altas y que son como anchas, especialmente para suculentas que son así colgantes. ¿Qué tamaño debemos de elegir para nuestra próxima maceta? Por ejemplo, esta suculenta, este cactus, que es una Mammillaria gracilis, la debo de trasplantar. Obviamente no la podemos trasplantar en una maceta más chica, porque la idea sería que se desarrolle más en una maceta más grande. Entonces siempre intenten que la maceta que vayamos a trasplantar sea más grande que la anterior. Pues lo ideal sería 2 pulgadas más grande que la maceta anterior. Es decir, a ver si le pongo un ejemplo, 1 pulgada y 2 pulgadas. Sería, por ejemplo, aquí como pueden observar hay 2 pulgadas, prácticamente casi 2 pulgadas de distancia entre la planta y el borde de la maceta. Eso siempre debemos de hacerlo en las macetas nuevas. En este caso esta no es una maceta nueva porque en sí está aquí hace unos cuantos meses, pero todavía no está pues tomando toda la superficie. Pero bueno, en este caso es el cactus que más, la planta en la maceta que más puedo usarlo como ejemplo para que vean la distancia que debe tener una planta con la superficie o el borde de la maceta, especialmente en la próxima maceta que vayamos a plantar. Entonces eso es un consejito para que nuestras plantas puedan desarrollarse un poco más. Bueno, ahora mismo me gustaría seguir con algo que me parece fundamental. Creo que lo que más fundamental para una planta, que es la iluminación. Y también hay algunas cosas interesantes de saber con respecto a la iluminación. Así que, pues, se las voy a decir. La iluminación es fundamental en las suculentas, pero la diferencia es que hay suculentas que tienen tipo de iluminación distinta. Entonces siempre debemos de aportar la iluminación a las suculentas o la iluminación respectivamente de cada suculenta. Quiero decir con esto que por ejemplo, ahí si pueden ver toda la que está en esa parte, capaz de ese lado para acá, y toda la que está en esta estantería son suculentas que son de iluminación solar directa. En cambio aquí, que son como los cenecios, como otras plantitas, que como esas y hasta ahí, por esas dos que están allá, que es el Leonium haworthi y el árbol de jade, que el árbol de jade es de sol también, catucitos, como le dije en el video de los cuidados, pero también puede tolerar la semisombra. En sí, ninguna planta ninguna suculenta, especialmente las que son de sombra, están en sombra.
es más, semisombra, porque toda la mañana hasta el mediodía, hasta las 4 de la tarde, perdón, hasta las 3 de la tarde les da sombra, y después todo lo que se resta del día les da el sol. En cambio, en ese horario, cuando les da el sol a estas no les da más. Entonces como que les comparto sola a las suculentas de sombra y las suculentas que son de sol. Pero la verdad que son unas maravillas, y la verdad que ahí están creciendo súper bien. Pero bueno, ya cuando en verano, cuando vea que ya le está dando mucho sol, me tocará quitarlas de ahí. Miren esta suculenta lo bonita que está. Y está en el sol directo. Tiene más, en el sol va a desarrollar más vellosidad, va a tener una coloración más abundante, el crecimiento va a ser compacto y va a crecer más rápido de lo que ella crece, porque es una suculenta de muy lento crecimiento, y una buena iluminación va a favorecer el crecimiento más acelerado. En cambio, si la tienes en la sombra, pues obviamente no te va a crecer tan rápido, el crecimiento va a ser muy lento, como les dije, el desarrollo no va a estar tan compacto, es más, se va a etiolar, no va a tener esas pigmentaciones o esos puntitos que es lo que marcan la garrita de oso, que también se le llama así. Entonces el sol es fundamental. Pero bueno, salvo esta suculenta, porque ya me enganché en la suculenta, queremos decirles que si ustedes quieren que las suculentas crezcan y se desarrollen, colóquenla en el sol directo, especialmente las que son de sol directo. Las que son de sombra no las coloquen en el sol porque se te van a perjudicar, pero las suculentas que son catalogadas y que realmente son de sol, las deben de colocar en el sol, porque el sol o la buena iluminación es lo que favorece el crecimiento de nuestras suculentas, porque las suculentas, tanto como todas las plantas, hacen el proceso de la fotosíntesis. Entonces, si no reciben sol, el crecimiento va a ser muy lento, el desarrollo no va a ser tan saludable, es más, van a desarrollarse muy débiles y no te van a crecer para nada. Entonces, catucitos, siempre intenten aportarle muy buena iluminación a las suculentas, porque las suculentas son plantas que exigen mucha iluminación, tanto las que son de sol como las que son de semisombra. Bueno, ahora, enfocando mis suculentas de sombra, entre comillas, que en sí son de semisombra, primero quiero mostrarles cómo está progresando. Miren esta maceta, que si se recuerdan y los que vieron el videito, pues se recuerdan que las trasplantamos a estas tres suculentas en esta maceta, que son dos jawortias y una jawortiopsis. Miren esta belleza, es una cosa maravillosa, y miren cómo esta que estaba enfermita, cómo se está recuperando, o ya se recuperó prácticamente. Pero bueno, vamos a hablar de la hidratación, es decir, del riego en las suculentas. Esto es fundamental en las plantas. Una planta que está deshidratada es una suculenta que no crece, una planta que no crece. ¿Por qué? Porque en sí las plantas, si pueden observar, la gran mayoría de las suculentas son suculentas que tienen hojas carnosas, es decir, almacenan el agua que nosotros les regamos. Y depende también, catucitos, depende como yo les digo en muchos videos, el estado de las hojas depende el río que nosotros les proporcionamos. Él es el estado de las hojas depende de nosotros. Porque si le damos una muy poca hidratación, muy poca agua, pues las hojas van a estar un poco como arrugadas y con poca hidratación. Si nosotros les damos mucha agua, pues las hojas se van a pudrir, la planta se va a pudrir. Y si nosotros le proporcionamos un riego adecuado, una hidratación perfecta, pues va a tener las hojas bien gorditas, bien carnosas y saludables. Entonces, como siempre le digo, el estado de las hojas depende de nosotros, especialmente nosotros, porque somos los que lo estamos cuidando. En su hábitat natural, pues esa ya es otra cosa. Pero bueno, la hidratación es fundamental en las suculentas. Siempre intenten hidratar las suculentas. Un gran mito, una gran mentira, es que las suculentas, tanto las suculentas como los cactus, son plantas de muy poca agua y que se deben de regar, que he leído, una vez al mes. No, catucito, las suculentas son de mucha hidratación. Es más, es lo que más hace que las suculentas puedan llegar a crecer. Una de las cosas que más hace, porque una suculenta siempre debe tener las hojas bien carnosas. Si nosotros las regamos una vez al mes, como muchos dicen, pues las hojas van a estar deshidratadas y el crecimiento va a estar prácticamente estancado. Entonces, catucitos, siempre intenten aportarles muy buena hidratación. Un método que me encanta, que es el que más utilizo
en todas las plantas es el método abundante, el riego abundante, la hidratación abundante. Es decir, no solamente como muchas personas hacen, que las moja con un rociador, con un atomizador, poquito, apenas. No, yo las riego abundantemente, que se moje tanto las hojas, las rosetas, el tallo, las raíces, la maceta, la tierra, todo que se empape, dejar que se escurra todo, que se hidrate lo suficiente, pero dejando que se seque nuevamente por completo el sustrato para volver a hacer este método de abundancia. Eso es fundamental. Si quieren hacer este método, pues lo deben de hacer siempre cuando el sustrato se seque por completo, porque si lo hacemos seguido, como es un método de mucha agua, pues se puede perjudicar nuestras suculentas, obviamente se puede pudrir. Pero la verdad que son métodos que ayudan muchísimo. Y una cosita más, cuanta más hidratación tengan una suculenta, más va a crecer, más va a estar más saludable, más va a desarrollarse más, va a estar bonita. Siempre sin excedernos, obviamente, pero tampoco es bueno el escasez de agua, porque necesitan ellas una buena hidratación para poder desarrollarse y también pues regalarnos la floración. Catucitos, miren que hay sol y se pueden observar, está lloviendo. Se pueden oír las gotitas, pero hay sol. Bueno, el mundo cada vez está más raro, el tiempo está cada vez más raro, pero bueno, me asombró. Bueno, catucitos, espero que les haya gustado este video. La verdad que me encanta grabarles este tipo de videos, la verdad que lo disfruté muchísimo. Bueno, pues así es como hago para que mis suculentas crezcan más, que se desarrollen más. Así que bueno, espero que les sirva estos consejitos que les traje para ustedes. Así que bueno, sin tanto bla bla bla, me despido y nos vemos en un próximo video de jardinería. ¡Chau, catucitos!